Schopenhauer creía que para evitar el sufrimiento había que renunciar a los deseos. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Siempre deseamos algo. Queridos bípedos, debéis procurar que no se os contagie el pesimismo de Schopenhauer. Pero os lanzo una pregunta al aire. ¿Por qué siempre que conseguimos lo que deseamos, pasamos a desear otra cosa? ¿Sí, Berta? ¿Y si no tienes deseos? Schopenhauer decía que era la única salida al sufrimiento. Pero si no tienes ningún deseo, también sufres, ¿no? Debes sentirte apartado. Ves que todo el mundo sonríe y sabe lo que quiere. ¿Y si no sabes lo que quieres? ¿Qué pasa si te despiertas y no quieres levantarte? Hay gente a la que le pasa. ¿Entonces qué? A los que les pasa eso, les iría bien reencontrarse con el maestro de los peripatéticos, Aristóteles, que decía que la esperanza es el sueño de los despiertos. Hola, ¿cómo están? Les supongo bien. Aquí estamos en otra mirada en esta producción que hacemos para Sin Radio, pero que va destinada también a ese recipiente maravilloso que es Tenerife Ahora y Canarias Ahora, Canarias Ahora y Tenerife Ahora. Saludos para aquellas y aquellos que me están escuchando desde esas plataformas, desde esas páginas web que van como cohetes, por cierto. Sin Radio se inició con la idea de... siempre con la idea de la libertad, la palabra y la verdad. Están ustedes ahora mismo sumidos en la polémica nacional, y en esa polémica nacional tenemos ahora que si bandera sí o bandera no en los vehículos y el anagrama de correos, ¿no? Bueno, los españoles somos unos especialistas en emponzoñarnos en determinadas cosas que no llegan a ninguna parte, sobre todo cuando demostramos ser una raza bastante gregaria, ¿no? Nos sale un pastor con barba y vamos, o por lo menos la mitad de los españoles van detrás sin ni siquiera razonar un poco. Y a todo esto me preguntaba yo, ¿y a quién entrevisto en el próximo podcast? ¿A quién le echo mano? ¿A quién le invito? ¿Quién se atreve a hablar conmigo, a sentarse aquí, aunque sea a través del micrófono? Y me encontré a un viejo joven, un muchacho de hace muchos años que conocí, al que le hizo un programa de radio, un activista estudiantil en aquel momento. Ha sido un activista político y ahora mismo es un activista por los derechos humanos. Yo no sé si eso lo ha mamado de alguien, lo mamó en casa o ya le venía impuesto en el ADN. Sergio Siberio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Enrique, muy bien. Bien, bueno, yo digo buenas tardes porque estamos grabando este podcast en buenas tardes, pero es un podcast de radio y lo pueden estar escuchando esta madrugada, como esta mañana, como este mediodía. ¿Qué te llevó a liderar esta organización en el norte de la isla de Tenerife, que se llama Diversas y que tiene mucho que ver con este 28 de junio? Entre otras cosas, claro, entre otras cosas, y ahora hablaremos por qué. Pues desde que en el año 2015 iniciamos este movimiento por los derechos del colectivo LGBTI, han pasado 5 años de auténtica lucha por los derechos de nuestro colectivo, y era muy importante para nosotras, para las personas que conformamos esta entidad que está formada por activistas del Valle de la Orotava, de Los Alejos, de la Orotava, del Puerto de la Cruz. Pensábamos que era muy importante reivindicar los derechos de las personas diversas, de las personas LGBTI también en entornos no tan de grandes ciudades como Santa Cruz o como La Laguna. Creíamos que era muy importante trabajar por los derechos del colectivo también en comarcas como Valle de la Orotava, con colectivos cercanos que se acercan a la gente, que conocían de primera mano las realidades de personas diversas, lesbianas, gays, trans, bisexuales, que reivindican y luchan día a día por ser quienes son y amar quienes quieran. Por eso iniciamos Diversas y por eso estoy al frente, pues, momentáneamente, y porque me tocó este cargo de presidente de un movimiento que es muy grande, a pesar de que seguimos diciendo que solo podemos ser iguales si entendemos y aceptamos que somos diversas. Pero es un movimiento muy grande, sin duda alguna, ¿no? Es un movimiento humano grande, grandísimo, bastante bien representado, pero que unos pocos se empeñan en tapar, ¿no?
que unos pocos vuelven otra vez a meternos en esa gran discusión del lobby de los gays. Por eso decía, si tengo que hablar con alguien, debe ser con alguien que en un momento determinado, en un valle como el Valle de la Orotava, lo acabas de explicar perfectamente, dijo, bueno, bien, posiblemente la gente en Santa Cruz o en Las Palmas tengan más facilidades, ¿no?, para expresar las cosas, pero en un valle o en pueblos como este necesitamos organizarnos. Y en un momento en el que el país parece que está dando pasitos atrás en este caso. Sí, la verdad es que el hecho de contar con organizaciones políticas que claramente van en contra de nuestros derechos, el hecho de que haya aparecido una fuerza política como Vox que directamente pues atenta contra nuestros derechos fundamentales, es un retroceso que miramos con recelo y que de hecho estamos muy dispuestas a combatir desde el colectivo LGTBI, pero también desde los colectivos feministas, desde los colectivos antirracistas. Creemos que la aparición de estas fuerzas no es casual, esto ya estaba en la sociedad, pero ahora están organizadas, tienen un puestos de responsabilidad en el Congreso de los Diputados, son la tercera fuerza política más votada del país, y eso es un riesgo para nuestros derechos que no vamos a permitir. En este sentido, creemos que es vital y ahora de muchísima más importancia seguir en pie de lucha, seguir reivindicando derechos, ser quienes somos y amar a quienes queremos, digan lo que digan, pataleen, que si quieren, porque nosotras tengamos derechos, que hagan lo que quieran, pero aquí estemos nosotras reivindicando nuestra diversidad, con visibilidad, con acciones como las que realizamos desde diversas, precisamente en este mes del orgullo LGBTI, y que no vamos a dar ni un paso atrás en diversidad. ¿Por qué pasa esto, Sergio? ¿Por qué hay gente a la que le cuesta tanto entender la diversidad? ¿Por qué hay gente que le cuesta tanto que una persona de un mismo sexo ame a otra de un mismo sexo? ¿Por qué hay gente que se empeña en decir que esto es una enfermedad? ¿Por qué demonios estamos hablando en 2020 todavía en estos términos? Pues yo creo que es una cuestión de educación, Enrique. Creo que hay determinadas personas que no han recibido una educación en diversidad, sino que han recibido una educación basada en el odio y el rechazo a otras personas por ser diferentes, por ser más que diferentes, yo diría que disidentes, por ser no normativas. Y se empeñan con sus complejos y sus múltiples taras de violencia, de discriminación. La enfermedad verdaderamente no es la homosexualidad o la bisexualidad o la transexualidad, sino la homofobia, es el odio, la LGBTI-fobia, el odio a esas personas LGBTI, lo que verdaderamente se debe combatir, y el motivo por el que existen, de verdad, ya me gustaría conocerlo, pero sí sé una forma para poder erradicarlo: educación y educación. Seguir formando en las escuelas a nuestros menores, a nuestras personas jóvenes LGTBI en diversidad, seguir contándoles que ser diverso no es nada malo, que ser lesbiana, que ser gay, que ser trans, que ser bisexual no supone ningún tipo de problema, ni mucho menos una enfermedad. Por eso quieren implantar el PIN parental, porque saben que la única forma de erradicar el odio es con educación en diversidad. Yeah. Ya has dicho que hay una necesidad, ustedes detectan una necesidad en los pueblos que conforman el Valle de la Orotava, en Tenerife, en el norte de Tenerife, el noroeste principalmente, ¿no?, de Tenerife. ¿Y qué nos encontramos? ¿Los mismos problemas que se pueden encontrar gente de otras latitudes, de otras partes del mundo, de otras partes de la isla, de otras partes de Canarias? ¿Qué nos estamos encontrando o qué están tratando? ¿A quién están echando ustedes una mano en Diversas? Pues nosotros en Diversas tenemos una máxima que es muy importante, que tenemos desde que nacimos, que pensamos globalmente, no actuamos localmente. Creemos que es vital tener un discurso político enraizado en la realidad que vive el colectivo LGBTI en todo el país, pero también en el mundo. No nos podemos olvidar de que la situación de España es muy positiva para el colectivo LGBTI en relación con otros países como Rusia y demás, pero creemos que era importante asentar nuestra acción en el territorio, en el valle, crear un verdadero valle de arcoíris, un valle de diversidad, y por eso acciones que realizamos están basadas fundamentalmente en realizar talleres en los centros educativos de los 3 municipios del valle. Ya hemos intervenido en todos y cada uno de ellos con alumnado
de cuarto de la ESO, primero de bachillerato, tercero de la ESO, contando con esa educación en diversidad. Tenemos también un servicio de atención integral a salud sexual del norte de Tenerife, con pruebas rápidas de VIH, de sífilis y de hepatitis C, bajo el nombre de Espacio Cero, que es financiado pues con cargo a la asignación tributaria del IRPF por el gobierno de Canarias. Tenemos también un servicio de acompañamiento en el que, pues, de alguna manera acompañamos a aquellas personas LGBTI que en su proceso de aceptación de su orientación sexual o de su identidad de género requieren de una persona que pueda estar con ellas, que pueda responder sus dudas, que pueda acompañarles en definitiva en su proceso vital. Pero también hacemos interlocución con las instituciones públicas, con otros colectivos para la defensa de nuestros derechos, en definitiva, desde la búsqueda de incluir en las instituciones y en los poderes públicos para alcanzar la igualdad real del colectivo LGBTI en nuestra sociedad y especialmente la visibilidad de las personas LGBTI más allá del área metropolitana de Tenerife, la visibilidad de las personas LGBTI también en el norte de la isla. ¿Y cómo trabajan ustedes? Estás hablando del Valle. El Valle lo conforman principalmente 3 municipios. La Orotava, gobernado por Coalición Canaria; Puerto de la Cruz, gobernado ahora mismo por el Partido Socialista, en coalición con Ciudadanos del Puerto, ¿no? Creo que es. Sí. Y después tenemos al Partido Popular con mayoría absoluta en Los Realejos, igual que Coalición Canaria en la Orotava. ¿Se entienden bien con esas 3 formaciones, con esos 3 ayuntamientos? ¿O más con unos que con otros, Sergio? No hemos tenido ningún problema en coordinarnos con los 3 ayuntamientos del Valle de la Orotava. Desde el principio hemos puesto sobre la mesa que nosotras somos una organización apartidista y que ello implicaba también entendernos con las instituciones y no con los partidos que la gobernaban. Yo entiendo que en ocasiones cuesta disociar esta cuestión y también les cuesta a las propias políticas y políticas, pero nosotras no somos un partido político, no somos políticos, aunque hacemos una lucha y una reivindicación política clara y nítida de nuestros derechos. Y en ese sentido hemos hecho todos los esfuerzos del mundo por coordinarnos con los 3 ayuntamientos del Valle, desde el Partido Popular a Coalición Canaria, pasando por el Partido Socialista o Asamblea Ciudadana Portuense, pero también en el Cabildo de Tenerife, con el Partido Socialista y con Ciudadanos, con el Gobierno de Canarias, con los partidos del Parque de las Flores. En ese sentido, creemos que es vital poner un bien común, un bien superior al de los intereses activistas de unos o de otros, y es luchar por los derechos del colectivo LGBTI. Y en ese sentido, desde Los Realejos nos hemos coordinado en el marco de la Comisión Técnica del Plan Municipal de Educación Afectivo-Sexual de Los Realejos, que formamos parte, en la Orotava, en esa comisión, ese consejo de género de la Villa de la Orotava, y en el Puerto de la Cruz, trabajando conjuntamente de manera transversal con las concejalías de juventud, de políticas LGTBI, también las concejalías de fiestas. En definitiva, tenemos muy buena relación con los 3 ayuntamientos, por suerte, y creemos que los 3 estamos haciendo a través también, tal vez como hemos hecho vehículo conductor con los municipios del Valle para trabajar por la diversidad también aquí en esta comarca. Bien. Se les encuentra fácilmente diversascanarias.com, en todo en plural, ¿no? diversascanarias.com. Lo digo por si hay alguien que esté escuchando este podcast ahora mismo y diga, oye, pues quiero que me echen una mano, ¿no? A través de la web contactan con ustedes. ¿Esto ha servido como plataforma, como lugar de encuentro, lugar de decir, por fin he dado con alguien? O sea, hay chicos y chicas que les siguen necesitando, organizaciones como la de ustedes, se acercan. Efectivamente, Enrique, de hecho, precisamente durante el confinamiento hemos tenido un aumento importantísimo de las consultas en el marco de la crisis sanitaria de la COVID-19. Nos han contactado a través de la página web, a través del correo electrónico, a través de nuestro WhatsApp, pues han contactado con nosotras para acercarse a una entidad, para asociarse, para contar con otras personas iguales, referentes en materia de diversidad sexual y de género. Lo hace constantemente. Además, pues creo que en la web pueden encontrar, en diversascanarias.com, pueden encontrar información sobre nosotras, nuestra actividad, todo lo que hacemos, lo que estoy comentando en esta entrevista. Incluso hay personas que, si bien no pueden participar en el día a día de la entidad, quieren colaborar económicamente, quieren asociarse y formar parte de este movimiento chiquito pero muy grande en ideas y en reivindicaciones. Lo pueden hacer también en la página web y bueno, pues en ese sentido creemos que estamos acercando a la ciudadanía, pero que aún
nos queda mucho porque tenemos que llegar a cada uno de los rincones del valle, y aunque desde fuera se puede ver chiquito, este valle de la Orotava es enorme. Los 3 municipios pues todos son una realidad distinta en cada uno de los barrios. No es lo mismo ser de Ico del Alto que ser de La Vera, no es lo mismo ser de La Vera de Benijo. En definitiva, creemos que hay que seguir trabajando día a día por llegar a cada rincón del valle y que la diversidad inunde este valle de colores. Sí, mira, yo tengo unos años más que tú y yo que soy, no soy de las medianías, podría ser de las medianías de esa zona donde vivía yo, en precisamente el pueblo de donde tú estás, en Los Ralejos. Pues yo nací en Los Ralejos, ¿no? Fíjate, en ese entonces ir a Puerto de la Cruz era una cosa de turistas, ¿no? Ir a la playa a Puerto de la Cruz, que podías ir caminando en una hora, bueno, en menos de una hora, ¿no? Sí. Eso era de turistas, ¿no? Y cuando ibas a Benijo había gente que no había pisado el mar. Eso hoy sigue existiendo de otra manera, ¿no? O sea, digamos, ser gay en el Puerto de la Cruz es distinto que serlo en Benijos, en la zona alta en la corona forestal ya de la Orotava. Entiendo que es así. Con lo cual estoy pensando en esa gente metida en toda la pandemia, conviviendo con sus padres, por ejemplo, a los que nunca le han contado su realidad sexual, y debe haber sido un infierno. Y eso es precisamente lo que ha sucedido, y esa es una de las piedras angulares de lo que es Diversa, porque precisamente al ser una comarca con tantas realidades diferentes por barrio, pues se dan realidades distintas en cada uno de los puntos. Y claro, lo que ha sucedido es que muchas personas jóvenes LGTBI que se habían desplazado de la laguna durante el curso académico, y ahí podían vivir en un entorno de libertad, independizados en cierta manera de su familia. El confinamiento les ha obligado a volver de nuevo a sus casas y a vivir un auténtico infierno en muchos casos, a vivir situaciones de violencia, de discriminación en las que no eran aceptadas ni aceptados. Y esto verdaderamente causa dolor, causa sufrimiento, causa pues tensiones irreparables muchas veces a las personas jóvenes LGTBI, que además fueron prácticamente 3 meses de confinamiento, encerrados y encerradas con familias que no les aceptaban como era, que les cuestionaba en todo momento. Y esto hemos tratado de paliarlo en Diversas con acompañamientos, con grupos iguales, acercándonos a ellas de alguna manera. Y en cuanto a lo que decías antes, es vital pensar en la importancia que ha tenido, por ejemplo, el municipio de Puerto de la Cruz a lo largo de la historia. Yo tengo apenas 23 años y no conocí la época de libertad que supuso al municipio de Puerto de la Cruz, contar con determinados espacios de ambiente y de fiesta verdaderamente, pero una fiesta reivindicativa, diversa, libre y que verdaderamente estaba acompañada de una libertad que es un orgullo. Para nosotros es un orgullo que la sede de Diversa se encuentre en el municipio de Puerto de la Cruz, y trabajar desde ahí, desde ese pequeño túnel de libertad, desde ese pequeño foco de luz para todo el Valle de la Orotava. Sí, es que te estoy oyendo y bueno, me retrotraigo a esos años, ¿no? Lo fácil que era para algunos, lo complicado que era para otros, y sobre todo porque hay gente que exterioriza más su sexualidad que otros, ¿no? Y ya sabes que lamentablemente quien la exterioriza más estigmatizado está, ¿no? Porque porque tenemos una sociedad que se ha ido avanzando. Ahora tenemos una sociedad que ha ido en retroceso, ¿no? Y a la que le cuesta entender precisamente eso, lo que estamos reivindicando. ¿Por qué es necesario celebrar este mes? Pues yo creo que está respondido, ¿no? Está respondido en este podcast, ¿no? ¿Por qué es necesario seguir reivindicándolo, ¿no? Y por qué es necesario que Correos pinte la bandera multicolor, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que ha quedado respondido. No sé qué más ofrecer al oyente que lo que me estás contando. Porque nos siguen insultando, nos siguen vejando, nos siguen maltratando, seguimos estando a la cola en muchísimas cuestiones. Las personas trans tienen un 80% de paro, las personas LGBTI sufrimos discriminación constante en los centros educativos, los jóvenes LGBTI entre 19 y 25 años, un 43% se ha planteado suicidio y un 17% intentado suicidarse, en decenas de
países a lo largo del mundo se nos sigue condenando a cadena perpetua y a la pena de muerte por ser lesbianas, gays, trans o bisexuales, porque seguimos sufriendo la discriminación de nuestra familia, porque seguimos sin tener acceso a determinados recursos por parte de las personas que conviven con VIH, porque, en fin, son tantísimos los motivos y los datos que pues me podría pegar horas y podcast hablando de la necesidad de seguir reivindicando un orgullo diverso, libre y festivo. ¿Se puede decir que en tu caso tuviste suerte en ese aspecto? Yo tuve muchísima suerte, pero yo también sufrí, como creo que todas las personas LGBTI. Muchos pueden vivir con más facilidad o con menos, y eso siempre dependerá del punto de vista con el que lo quieras comparar. Yo sufrí discriminación, yo sufrí en el centro educativo bullying constante por ser LGBTI, a pesar de que no tengo aparentemente una expresión de género pues afeminada, con pluma, no sí. Solo es verdad lo que tú dices, que no es solo que sufren más la LGBTI-fobia quienes más aparentan, entre comillas, para la sociedad ser lesbianas, gays, trans o bisexuales, pero en general creo que cualquier persona que se visibiliza, como yo lo hice con 14 años, que es gay o que es lesbiana, trans o bisexual, que le gustan las personas de su mismo sexo, o que se siente o se identifica con el género distinto al asignado al nacer, sufrirá una discriminación dolorosa que en muchos casos, desgraciadamente, hay personas a las que les cuesta la vida, y eso no lo podemos permitir nunca más. Ya. Un amigo mío dice, cuando surgen estas discusiones absurdas, ¿no?, sobre los derechos de una persona, de la mujer, del otro, ¿no?, siempre termina diciendo, a ver si os dais cuenta de una puñetera vez que estamos hablando de seres humanos. ¿De acuerdo? Me da igual de qué color, de qué asignación y de qué leches, ¿no? O sea, estamos hablando de seres humanos. Y eso ya significa absolutamente todo. Si entendemos que el ser humano es el ser humano y tenemos que respetarlo como tal, da igual su condición, da igual a lo que se dedique, da igual si es una cosa o es la otra, o le gusta esto o le gusta aquello, ¿no? Porque al fin y al cabo es toda una traba mental, es toda una cuestión de una educación mental, ¿no?, que te han impuesto, que has aprendido, y hay que desaprenderla, porque es mucha basura la que llevamos, ¿eh? Es muchísima basura la que llevamos adherida a la cabeza, y que se resuelve de esa forma tan sencilla, pienso yo, ¿no? Somos seres humanos. Bueno, querido amigo, no quería sentenciar yo la entrevista, pero como te has quedado callado, te doy las gracias. Muchísimas gracias a ti, Enrique. Claro que sí, que los derechos LGTBI son derechos humanos y que tenemos que seguir luchándolos día a día en las calles, en cada punto de la tierra, y no nos podemos olvidar nunca de que, ya lo digo antes, no es solo un eslogan, creo que tenemos que reflexionar sobre ello. Solo podemos ser iguales si entendemos y aceptamos que somos todas y cada uno de nosotras diversas. Para mí es un placer reencontrarme contigo, Enrique, después de muchos años, además, de esa lucha estudiantil en la que nos vimos en el instituto donde estudié. Es un placer enorme poder volver a hablarte desde otra trinchera, desde otros ámbitos, pero seguir compartiendo las ondas de la radio, de esta radio sin radio, los derechos del colectivo. Ya en ese entonces creía yo mucho y defendía la radio por internet, y todavía funciona. Gracias. Un abrazo, Sergio. Gracias. Un abrazo. Eu he sido testigo directo de maus tratos. Não vamos agora imaginar que quando éramos niños, pelo menos muitos de nós outros, não hemos visto o que não nos gostaria nunca tener que ver. Pero bueno, yo he tenido una idea que era algo a lo mejor utópica, claro, yo creo que las mejores ideas son siempre utópicas, y no es porque la mía sea muy buena. Pero yo creo que el problema del maltrato es un problema de hombres. Y porque es un problema de hombres, tienen que ser los hombres a resolverlo. Y yo proponía, más que una vez lo he hecho, pero últimamente, hace 2 días en Granada, públicamente yo he dicho, ¿por qué los hombres, los otros, no manifestan en la calle
Porque, repito, este es un problema de hombres y solo la ley es necesaria, la vigilancia, el control, todo eso. Pero mientras la parte masculina de España, como podría ser, decir de Portugal o de Suecia, donde se mata mucho más. Si los hombres no se deciden a tomar esto en sus manos, vamos a tener muertas y muertas, asesinadas, torturadas, porque la noticia es cuando las matan. Pero no es noticia el maltrato continuo todos los días, a toda hora. El año que viene casi todos ustedes serán profesores. De literatura no saben demasiado, pero lo suficiente para empezar a enseñar. No es eso lo que me preocupa. Me preocupa que tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, es dar información. Pero dando también, enseñando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar esa información. Si alguno de ustedes es un deficiente mental y cree en verdades reveladas, en dogmas religiosos o doctrinas políticas, sería saludable que se dedicara a predicar en un templo o desde una tribuna. Si por desgracia siguen en esto, traten de dejar las supersticiones en el pasillo antes de entrar al aula. No obliguen a sus alumnos a estudiar de memoria, eso no sirve. Lo que se impone por la fuerza es rechazado y en poco tiempo se olvida. Ningún chico será mejor persona por saber de memoria el año en que nació Cervantes. Pónganse como meta enseñarles a pensar, que duden, que se hagan preguntas. No los valoren por sus respuestas, las respuestas no son la verdad. Buscan una verdad que siempre será relativa. Las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas son ya lugares comunes, pero no pierden vigencia. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué? Si en esto admitimos también eso de que la meta es el camino, como respuesta no nos sirve. Describe la tragedia de la vida, pero no la explica. Hay una misión o un mandato que quiero que cumplan. Es una misión que nadie les ha encomendado, pero que yo espero que ustedes, como maestros, se le impongan a sí mismos. Despierten en sus alumnos el dolor de la lucidez. Sin límites. Sin piedad. Bueno, pues estamos en el mes del orgullo LGBT. Ya sabes que todo esto se inició en 1969 en Nueva York, en Estados Unidos. Y el 28 de este mes de junio, es cuando lo festejaremos en toda plenitud. Ya lo dije al principio, tenía ganas de hablar con alguien. Es un tema complejo, de verdad, un tema complejísimo de hablar y de tratar, porque dices, me voy a mantener equidistante. ¡Qué demonios!, ¿no? ¡Qué demonios! Sobre todo cuando eres una persona como yo, que piensas que la prensa, los medios de comunicación, los informadores, debemos estar siempre a favor del más débil. Y en este caso, el colectivo LGBT sigue siendo el más débil. Sobre todo en estos tiempos en los que está entrando demasiada agua en el casco de este barco llamado España, pretendiendo hundirla, claro. Y hablo de los que buscan el retroceso, no el progreso. Así que gracias por escuchar este podcast. Se va a cumplir ya el minuto 30 en apenas unos segundos y es lo que siempre pretendo, que no pasemos de 30 minutos. Gracias a Sergio y lamento que el sonido no haya sido el que me hubiera gustado, con lo cual te aconsejo que vuelvas a escucharlo pero con auriculares. No había forma de mejorar el sonido. Pero no quería perder la oportunidad de hablar con este muchacho joven que nos ha contado parte de su historia y que se ha entregado como tantos otros españoles, patriotas, patriotas de verdad, que se entregan por amor a los otros. Esos sí son los patriotas. Esos sí son los que están dándonos una lección todos los días. Las ONGs, los colectivos que salen ahí fuera a la calle, que te abren la puerta y que te dicen, aquí estamos, te entendemos, te comprendemos y te vamos a echar una mano. Nos da igual qué pienses, nos da igual qué color seas, nos da igual cómo te sientes al mear, es que me da igual. Lo
lo importante eres tú. Señoras y señores, les habló Enrique Hernández. ¿Qué tal si nos escuchamos en otro podcast más adelante? Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas.